Bueno, aquí vamos a ver una serie de conceptos o elementos básicos que define la minería de procesos que hay que entender para poder utilizarla, ¿no? Para saber cómo proporcionarle los datos y cómo interpretar los resultados que nos da cuando aplicamos esta técnica a nuestros set de datos, a nuestros procesos. Vamos a ver por un lado, pues unos conceptos formales que son eso, fundamentales para la disciplina y a partir de ellos las herramientas con las que contamos para describir o profundizar en el análisis del proceso. Y por último, vamos a ver dos técnicas que usamos para encontrar errores o problemas dentro de los procesos una vez los tenemos minados. Em, Dentro de estos conceptos básicos, lo más fundamental es el concepto de evento, ¿no? Un evento es cualquier suceso relevante, suceso de negocio, que esté registrado en un sistema informático. Esto puede ser pues, un alta de un cliente, un informe de una incidencia o, como aparece aquí en este archivo, pues una presolicitud de un pedido, etcétera. Cualquier suceso relevante para nuestro negocio que esté registrado en un sistema. Este sistema normalmente va a ser una base de datos, pero podría ser cualquier otro. Y lo que define un evento son principalmente tres campos, que son, por una parte, un identificador de la ejecución que nos va a servir para agrupar los eventos que pertenecen a la misma ejecución del proceso. Aquí, por ejemplo, todas las filas que tienen en la primera columna con valor cero pertenecen a la misma ejecución de este proceso, que es de logística, y corresponden al mismo pedido, digamos. Después necesitamos un identificador de la actividad que describe el suceso de negocio que estamos registrando. Y por último necesitamos un sello de tiempo que nos sirve, por un lado, para ordenar los eventos dentro de una misma ejecución y por otro, para hacer análisis de tiempos de espera y de duraciones. Podemos tener adicionalmente otro sello de tiempo para saber exactamente el inicio y el fin de cada evento, pero esto es opcional. Y luego a mayores, opcionalmente, tenemos tantos atributos adicionales como queramos. Es decir, toda la información adicional del proceso que pueda haber registrada son atributos. En este caso tenemos tres atributos sencillos en este proceso de logística, que serían el proveedor, el turno y el coste. Y estos atributos nos van a servir principalmente para filtrar el dataset y centrar el análisis en una parte concreta del mismo. El concepto principal de la minería de procesos y sobre el que se centra el análisis es el concepto de traza, que no es más que una ejecución individual de un proceso. Es decir, es lo que veíamos aquí, estos eventos que tienen una idea de ejecución igual conforman o constituyen una traza. Con lo cual, una traza no es más que una sucesión ordenada de eventos. Puede estar incompleta, lo cual quiere decir que puede que haya eventos que todavía no estén registrados. Dentro de este proceso de logística podríamos ver que todavía no se ha registrado pues, la confirmación de entrega del pedido y estas trazas se pueden representar con una visión de grafo en el que cada actividad es un nodo y la conexión entre una actividad y la siguiente es un arco. Analizamos aquí la duración de la traza como el tiempo transcurrido desde el inicio del primer evento hasta el final del último evento de la misma, lógicamente. Aquí no hay mucho más que decir, pero este concepto de traza es sobre el que se centra la minería de procesos. Y dentro de las trazas tenemos los arcos que, como comentaba, no son más que las transiciones que hay entre dos eventos consecutivos de una traza. Y observándolos podemos analizar los tiempos de espera entre eventos. Un arco comienza cuando termina el evento de origen y termina cuando comienza el evento de destino. Estos son los tres conceptos básicos con los que se trabaja. Ahora vamos a ver las herramientas, es decir, cómo usamos estos elementos para profundizar en el análisis de un proceso. Aquí el más importante probablemente es el concepto de variante. Una variante es uno de los posibles caminos de ejecución de un proceso. Aquí, por ejemplo, vemos dos variantes, porque, bueno, como sabemos, los procesos se pueden ejecutar de diferentes maneras, todo depende de su dominio, ¿no? Aquí vemos que en este proceso de logística que veíamos antes, tenemos dos caminos de ejecución muy parecidos, pero el de la derecha tiene una actividad adicional que es una notificación de una incidencia. Simplemente eso. Múltiples trazas pertenecen a la misma variante si siguen el mismo camino, es decir, si ejecutan las mismas actividades en el mismo orden. Y llamamos frecuencia de una variante al número exacto de trazas que pertenecen a la misma. Una variante, es decir, observar una variante de esta manera nos permite ver datos agregados de duración. Por ejemplo, cuánto duran de media las trazas que pertenecen a esta variante o cuánto dura una actividad en concreto dentro de las trazas que pertenecen a esta variante.
Y también sabemos que en los procesos normalmente bien estructurados, la mayor parte del comportamiento se concentra en unas pocas variantes y después hay muchas variantes mucho menos frecuentes que son los casos raros, que muchas veces son los que nos interesa analizar. En esta herramienta de minería de procesos tenemos cargado el mismo dataset que estamos viendo en la presentación. Aquí podemos ver esas mismas variantes que veíamos en la presentación, junto con todas las demás. Podemos analizar sus frecuencias, tanto absolutas y relativas, y podemos ver además datos agregados de duración para cada una de las actividades y los arcos, y también de manera global para las trazas. Es decir, aquí, por ejemplo, estamos viendo que la actividad validación de pedido tiene una duración media de 4 horas para las trazas que pertenecen a esta variante. Lo mismo podemos hacer con la desviación típica, el mínimo y el máximo. Y aquí podemos ver información agregada de la variante, como eso, la duración media de las trazas que pertenecen a ella, es decir, no de una actividad individual, sino de la traza en conjunto, mínimos y máximos y fechas de inicio y de fin. A continuación, bueno, la herramienta fundamental realmente que usamos en este tipo de herramientas suele ser lo que llamamos el modelo agregado, que no es más que una representación conjunta de una serie de trazas. Realmente ya cuando miramos una variante ya estamos viendo de alguna forma un modelo agregado, porque vemos un conjunto de trazas representadas en un mismo grafo, pero podemos fusionar, digamos, diferentes caminos en un solo grafo. Aquí, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, tenemos los dos caminos que veíamos en la diapositiva anterior fusionados en un único grafo. Cuando hacemos esto, agrupamos las actividades y los arcos que son iguales y establecemos la frecuencia de una actividad o de un arco como el número de veces que se ha ejecutado. Por lo tanto, aquí podemos ver a través de las frecuencias de las actividades y de los arcos cuántos casos han ido por este camino y no han tenido esta notificación de incidencia de recepción y cuántos han ido por aquí, fijándonos en esas frecuencias. Lo mismo que con las variantes, que con las variantes individuales, aquí podemos analizar datos agregados de duración. Si volvemos a esta herramienta, aquí podemos ir agregando tantas variantes como queramos e ir añadiendo complejidad y caminos nuevos al proceso hasta que tenemos todo el proceso representado en un mismo grafo. Esto es lo que llamamos normalmente cuando representamos todas las trazas en un mismo modelo, es lo que llamamos el modelo completo del proceso, porque representa la totalidad del universo de datos que tenemos. Y en esta representación, igual que en las variantes, podemos fijarnos en la duración media de las actividades y de los arcos y también de las trazas como conjunto. Aquí, por ejemplo, vemos que la recepción de mercancía tiene una duración media de 4 horas para el conjunto de trazas de las 5 variantes más frecuentes, que serían pues, estas 5 primeras que vemos aquí, fusionadas en un único modelo. Otra herramienta que usamos para profundizar en el análisis es el filtrado por atributos. Como os comentaba antes, los atributos son todos los campos adicionales que tenemos en el set de datos, que pueden ser de cualquiera de los tipos básicos, ¿no? Numéricos, categóricos, fechas y booleans. Y aquí, por ejemplo, hemos aplicado dos filtros al set de datos, que son aquellas trazas que suceden en turno de tarde y aquellas en las que el coste de una determinada actividad es mayor que 70 en este caso, y eso nos da el conjunto de trazas que cumplen esas condiciones. Esto nos permite seleccionar trozos de nuestro set de datos. Por ejemplo, si vemos aquí los filtros que tenemos disponibles, no todos están relacionados con atributos. Podemos filtrar también por actividades que están presentes en las trazas, por duraciones, por fechas de inicio y de fin. Y esto nos permite seleccionar un trozo concreto de nuestro set de datos para profundizar en el análisis. Aquí, bueno, rápidamente voy a añadir el mismo filtro que está ahí de coste mayor que un valor, simplemente para ver cómo se actualizan los grafos. Aquí vemos que ya tenemos una cantidad inferior de variantes porque hemos filtrado gran parte de nuestro set de datos. Aquí podemos ver exactamente cuántas trazas tenemos del total. Tenemos el 55% del total que nos hemos filtrado con esta condición. Y podemos analizar lo mismo que veíamos antes, las diferentes variantes, que ahora son menos porque al aplicar este filtro pues han desaparecido algunas. Y lo mismo, analizamos duraciones medias para cada actividad, para cada arco, analizamos duraciones para la totalidad de las trazas. A continuación
Bueno, esto simplemente es un resumen de la información estadística que hemos estado viendo en las diferentes técnicas o herramientas que usamos, que como comentaba, la frecuencia de una variante, la frecuencia de las actividades y de los arcos, las duraciones de las actividades de los arcos y de las trazas, y las desviaciones en mínimos y máximos. Y en esta herramienta se puede ver de manera separada los diferentes contextos de análisis, que serían, por un lado, lo que estamos visualizando, es decir, esta variante o este conjunto de variantes. Por otro lado, el contexto de la totalidad de las trazas filtradas, es decir, aquí vemos lo que estamos visualizando aquí vemos lo que tenemos filtrado con los filtros actuales, y con este conjunto de información estadística seleccionamos partes del dataset y centramos el análisis en lo que nos interesa. Y por último vamos a ver dos técnicas que usamos para encontrar problemas o errores en los procesos. La primera de ellas es la detección de bucles. Un bucle no es más que una estructura cíclica dentro de una traza, como podéis ver, y se ve bastante intuitivamente que esto sucede cuando hay alguna actividad que se repite en una traza y eso provoca un retorno, ¿no? Es decir, una flecha que vuelve atrás. Esto puede ser por diseño, digamos, es decir, hay procesos en los que hay que volver atrás, hay que repetir actividades, hay que hacer varias comprobaciones o lo que sea, pero muchas veces es por errores, porque nos encontramos con situaciones en las que estamos volviendo atrás por algún otro motivo. Como pensemos, por ejemplo, en el escalado de tickets de soporte, en los que muchas veces pues, el ticket se escala o el ticket se pasa a otra persona porque la persona encargada no lo consigue resolver, y ahí se ve pues, los tiempos que tarda el ticket en ir de un lado a otro y las iteraciones que hay entre los diferentes departamentos, etc. Y en la herramienta analizamos de forma individual los bucles y observamos el conjunto total de las trazas que presentan este bucle de forma aislada. Entonces nos puede ayudar a ver en qué casos concretos está sucediendo esos bucles, y eso nos puede, pues como digo, ayudar a entender mejor el proceso, a encontrar exactamente los casos problemáticos. Otra herramienta con la que contamos para detectar errores, que es un poco más sofisticada, es lo que llamamos el análisis de conformidad. Y esto nos permite encontrar trazas que cumplen unas ciertas condiciones. Estas condiciones se pueden expresar utilizando un modelo de proceso como entrada. Si conocéis la notación BPMN para describir procesos, este tipo de análisis pueden utilizar un BPMN como entrada. Por ejemplo, podríamos utilizar nuestro BPMN en el que tenemos modelado nuestro proceso ideal, como nosotros lo describimos o pensamos que es, y compararlo con nuestras trazas para ver exactamente cuántas trazas cumplen el modelo descrito y cuántas no. Y sorprendentemente, bueno, en muchos casos, muy pocas trazas cumplen con ese modelo esperado, por lo que comentamos de la vida real de la empresa, ¿no? Este tipo de análisis, la ventaja que tiene es que es muy flexible y permite definir condiciones muy complejas que no siempre se pueden expresar, o se puede, pero con un coste computacional muy alto, trabajando directamente contra una base de datos.